realizando hoy en la CETERA, el gremio madre de los docentes argentinos. Buenas tardes, Alberto, te saluda Emilio de acá de La Matanza, ¿cómo estás? Hola Emilio, ¿cómo están? Bueno, gracias por esta comunicación, más en un día No, por como favor, a hoy, ¿no? usted. Complicado, que están en elecciones en todo el país para elegir una nueva conducción de la central de madre que es CETERA y que además hay algunas complicaciones, ¿no? Que el gobierno de Suárez no le facilita las elecciones. Contanos a ver qué ha pasado, qué está pasando. Ya. Bueno, sí, el gobierno de Suárez y varios gobiernos provinciales han ido interfiriendo en el desarrollo del proceso electoral. Por ejemplo, en Mendoza hubo problema para el ingreso de las urnas a las escuelas. No, si bien desde el sindicato se presentó una cautelar para permitir su fiscalización, el gobierno no aseguró pagar a los docentes, es decir, los docentes iban a tener que tomar una falta justificada y no estaba garantizado el pago del día, digamos, o sea, más bien nos hacía pensar que se le iba a descontar, por lo cual también perjudicó la fiscalización. Al mismo tiempo, le hemos pedido tanto a la CETERA, a la conducción actual de la CETERA, como a la de las entidades de base, como por ejemplo la conducción del SUTE acá en Mendoza, que se expida al respecto, que diga cuáles son las acciones que han seguido en relación a esto, y que salgan a denunciar con firmeza esta conducta de atentado contra las entidades gremiales de los gobiernos más de tinte de derecha o contra los trabajadores. No te olvides que nosotros en Mendoza venimos después de descuentos leoninos de 25.000 pesos a quienes realizaron los paros del mes pasado. Entonces, bueno, estamos en una situación muy compleja, donde la CETERA y las conducciones gremiales afines a la lista celeste en silencio, y gobiernos provinciales como el de Mendoza atenta contra la posibilidad de tener una elección en paz, bien fiscalizada y transparente. Ahora, Alberto, ¿cómo se da esta confluencia, esta conjunción de un gobierno de derecha, como el gobierno de Roberto Suárez en Mendoza, vos decís, con la conducción celeste de la CETERA para dificultar o no allanar la participación de los docentes en las elecciones de CETERA hoy? Sí, mira, ahí pareciera ser que hay una subestimación de parte de la conducción de la CETERA, de lo que es la propia central, nuestra propia confederación, como entidad organizadora y articuladora de las luchas provinciales en defensa de la escuela pública. No te olvides que nosotros traemos graves problemas históricos a partir del menemismo, donde se descentralizó el sistema educativo, dejado librado a las realidades provinciales, tanto presupuestarias como educativas. Esto hizo que el sistema educativo se fragmentara en 24 jurisdicciones con distintos presupuestos, y a partir de ahí, más allá de que hubo avances y retrocesos, en línea general, la CETERA no peleó una línea unificadora, ¿no es cierto?, que nos permitiera dar una sola batalla por centralizar nuevamente el sistema educativo, por mejorar las condiciones de la escuela pública, y en ese aspecto la central casi que tiene una práctica testimonial en las luchas generales. Vos fijate que hemos estado más de 5 provincias en lucha el mes pasado, ¿no es cierto?, y no ha habido un real acompañamiento de la CETERA, no se ha promovido los congresos nacionales para articular y unificar las luchas. Entonces estamos las provincias libradas a lo que podamos hacer con nuestros gremios de base. Al mismo tiempo hay conducciones celestes como en San Juan, ¿no es cierto?, que son profundamente fraudulentas, que expulsan a los afiliados, que arman listas contrarias. Tenemos conducciones como
en Tucumán, que hasta que no salió el fallo judicial los otros días, se negaba la conducción, que ya es ex conducción, se negaba a entregar el sindicato. Digo, si tuviéramos una central fuerte que articule todos los procesos de lucha, que sea realmente democrática, podríamos pelear contra los gobiernos ajustadores de una forma unificada. De esta manera, lo único que hacemos es favorecer los movimientos de derecha o las políticas de derecha que llevan adelante lo que hoy día entendemos que es el macrismo. Claro, además tenemos un sistema educativo fragmentado, donde tenemos un Ministerio de Educación sin escuela, donde le ha delegado a cada provincia, a Piaceri, la responsabilidad sobre la educación, y por eso también todos estos ajustes y esta diversidad que tenemos en el sistema educativo, ¿no?, que nos ayuda. Tal cual. Vos fijate, mirá, tenemos una situación puntual. Massa hace muy poquitas semanas acaba de hacer un recorte presupuestario enorme en el sistema educativo, en el cual tiene toda una política hacia los grandes monopolios agroexportadores, ¿no es cierto?, convalidando además la deuda externa que legitimó Guzmán y que generó el macrismo, y entonces de algún lado la plata tiene que salir, y no tiene mejor idea que el recorte en educación, entre otros aspectos del Estado, entre otros lugares del Estado. Bueno, la central tendría que ver, nuestra confederación, la CETERA, tendría que haber sacado un comunicado al respecto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un grave problema. Todos los que estamos luchando para que el macrismo no vuelva a hacer lo que ya dijo que iba a hacer, que es todo más rápido, o sea, lo mismo pero más rápido, necesitamos una central que enfrente toda política de ajuste. Y lo que ha hecho Massa es una política de ajuste que genera tanta división hacia los sectores populares que permite, ¿no es cierto?, que avancen los sectores de derecha. Y después del atentado a Cristina, ¿no es cierto?, ya sabemos que esos sectores hasta dónde están dispuestos a llegar en función de defender sus privilegios. Por lo tanto, es necesario la unificación del campo popular, la pelea contra el ajuste, expresar el repudio al recorte presupuestario en la educación que ha hecho Massa, ¿no es cierto?, en camino a cerrarle el paso a la derecha que representa el macrismo hoy día, que para nosotros, por lo menos como agrupación nacional azul y blanca, es el sector más peligroso de las clases dominantes. Claro. Y en esos recortes mencionábamos hoy durante el inicio del programa el tema de que se ha recortado, como se recorta hacia abajo, esto que se le han sacado los planes potenciarios y acompañamiento a los compañeros y compañeras, que son alrededor de 40.000, que tenían la beca Progresar, viste, que eran una ayudita de 5 o 7.000 pesos, es decir, para abajo y recorte, para arriba y concesiones, como se hizo con este tema con los grupos del campo, los ojeros, a través de darle casi un 50% de aumento en el valor del dólar soja, ¿no? Totalmente, eso que vos decís es tal cual. Inclusive nosotros sacamos hace 24 horas, 48, ya no recuerdo bien, ¿no es cierto?, un comunicado repudiando esa decisión del Ministerio de Educación y del gobierno, porque entendemos que en el marco de la profunda crisis que generó el macrismo, que se profundizó con la pandemia, ¿no es cierto?, el gobierno necesita tomar decisiones para que los sectores populares que le hemos puesto el cuerpo a las políticas de ajuste del macrismo, que le hemos puesto el cuerpo al COVID, ¿no es cierto?, a la lucha contra la pandemia, ¿no es cierto?, tengamos la posibilidad de avanzar hacia salarios dignos, hacia planes que realmente representen, digamos, una política social importante en el medio del profundo índice de desempleo que se está viviendo, ¿no es cierto? Y después pelear para que el gobierno legitime que todos esos planes que los sectores de derecha tratan de insultar y de menospreciar y subestimar permanentemente, ¿no es cierto?, en realidad son planes que las organizaciones sociales los honran con profundo trabajo social, que dando respuesta donde el Estado no está llegando. Entonces, digamos, la crisis alguna vez en esta Argentina la tienen que pagar lo que la generaron, y no los sectores populares
que estamos peleando todos los días para ver qué papa ponemos adentro de la olla. Bueno, Alberto Muñoz del SUTE, de Mendoza, y de la Agrupación Verde, la Agrupación Nacional Docente Azul y Blanca, te agradezco esta comunicación, esperemos que termine lo mejor posible hoy las elecciones en la CETERA, en la Central Madre de los Docentes Argentinos. Te mando un abrazo y volvemos a hablar después en cualquier momento. Gracias por la comunicación. Por supuesto. Un abrazo gigante a todos y a todas. Adiós. Adiós. Bueno, se nos termina.